vamos a plantear el tic-tac-tep y lo vamos a hacer en un pechacucha, en una forma de presentación dinámica y visual que nos viene muy bien para el formato de este encuentro de grupos de trabajo del CEP de Lebrija. Tic-tac-tep son las siglas de una evolución de la utilización de las nuevas tecnologías asociadas a nuevas metodologías y nuevos planteamientos educativos sobre el aprendizaje en la era digital y del conectivismo. Por lo tanto, es un problema y un asunto de concepto y perspectiva, de cómo concebimos y cómo nos planteamos ciertas cosas relacionadas con la educación y la realidad que nos rodea. En primer lugar, de cómo se aprende, del aprendizaje. Ya no se aprende o no sirve el aprendizaje como se entendía antes, de manera individual, concentrado en el estudio y con la mirada puesta en cómo se habían hecho las cosas siempre. Ahora el aprendizaje es social, colectivo, colaborativo, a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales y de aprendizaje. Es un aprendizaje digital y conectado, ubicuo y expandido. Y es un problema también de evaluación, de cómo debemos valorar el aprendizaje del alumnado. Si no es válido ya el aprendizaje tradicional, tampoco lo debe ser la evaluación tradicional a base de exámenes, actividades mecánicas y repetitivas y con una calificación por todo ello. Una evaluación y un aprendizaje que podemos llamar bulímicos. La evaluación debe ser más por observación del trabajo de las tareas desarrolladas por el alumnado, con instrumentos de recogida de datos como las rúbricas, que permiten no solo una evaluación más procesual, sino que el alumnado pueda autoevaluarse y coevaluarse, teniendo claro qué es lo que deben y no deben hacer. Tenemos que pasar de una educación convencional a una educación disruptiva, que rompa moldes y ofrezca soluciones actuales a problemas actuales, y que dé autonomía de aprendizaje y capacidad de decisión a los aprendices. Y no podemos decir que tenemos que compaginar las dos cosas, no podemos tener el término medio, porque en este caso, mientras más tardemos en dar el paso, en salir de nuestra zona de confort y en comprender el cambio de paradigma educativo, que son los dos vídeos que figuran en la diapositiva, peor para nuestro alumnado. Y en este contexto se sitúa el tema planteado, las TIC, tecnologías de la información y comunicación, que consisten en usar los instrumentos como por ejemplo buscar información y elaborar documentos y actividades con esas herramientas. Es la cacharrería, no supone por sí mismo innovación ni cambio metodológico. Las TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, suponen usar esos aparatos para elaborar, crear, compartir materiales propios y difundirlos en redes y páginas colaborativas, blogs, sitios, wikis, etc. Es lo que supone un verdadero cambio metodológico y una verdadera innovación usando las TIC. Las TEP, tecnologías para el empoderamiento y la participación, consisten en conseguir autonomía en el aprendizaje, decidir, participar, crear o utilizar las redes sociales y de aprendizaje para aumentar esa autonomía y esa participación en nuestro conocimiento. De esta forma nos encontramos con un aprendizaje complejo, resultado de una mezcla y conexión de distintos tipos de teorías del conocimiento y de metodologías activas que promueven la existencia de aprendizaje de autor, favoreciendo la acción y la participación frente al aprendizaje pasivo del aula tradicional. Las posibilidades cada vez mayores de conocimiento y conectividad que nos ofrecen las tecnologías han provocado una evolución que se refleja en este gráfico y que es un resumen de lo planteado hasta ahora. Podemos hacerlo y podemos encontrar ejemplos y experiencias que nos pueden ayudar. En el aula, con las TIC, buscamos información, elaboramos documentos, presentaciones y realizamos actividades más o menos innovadoras. Con las TAC, sin embargo, damos un paso más, elaboramos materiales propios como contenidos, vídeos, murales, mapas conceptuales, audios y los compartimos a través de las redes y de las herramientas colaborativas. Con las TEP, el alumnado se empodera de su propio aprendizaje y participa en las redes opinando y creando su propio criterio. Puede decidir qué contenidos estudiará y cómo lo hará, cómo será la evaluación, qué herramientas utilizará, cómo se reparten el trabajo colaborativo, etc. Pero también opinan y participan a través de las redes sociales y de actividades diseñadas por ellos. Y no solo aprenden, sino que enseñan. Y no solo en su aula, sino que a través de las redes su influencia aumenta al difundir sus materiales, sus opiniones, etc. Por ejemplo, la actividad Tema por Tweet
desarrollado en segundo de bachillerato con la metodología Flipped Classroom, por la que se estudiaban los temas tuiteando lo más importante, pero a la vez estaban enseñando esos temas a través de las redes, en este caso Twitter. Todo esto plantea un cambio de modos de aprendizaje, de modos de evaluación, de metodología y sobre todo del papel del docente en el aula y en el proceso de aprendizaje de su alumnado. La escuela debería pasar de ser un templo del saber, de un saber estático y monolítico, a ser un centro de I más D más I, con experimentación, desarrollo de proyectos, de investigaciones y con un aprendizaje activo, vivo y real. Y para finalizar, una referencia de todo esto, la crème de la crème. Y una de propina con mis datos y con, creo que la clave de todo esto, estar enredados y estar conectados. Gracias.